una manera de pagarle a Dios lo que Él ha hecho por nosotros, más que obedeciendo su palabra. Para obedecer su palabra necesitamos conocerla, y por eso en esta hora viene la hermana para hacernos el favor de darnos la enseñanza que corresponde al día de hoy. Que el Señor la bendiga mucho y pase, y que el mensaje sea de bendición. Amén. Sí, hermano, Dios le bendiga. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. En esta bonita mañana vamos a dar inicio con nuestro estudio dominical, nuestra escuela dominical. Y para esto tenemos el tema sobre la doctrina de la resurrección de los muertos. La semana pasada vimos sobre la imposición de manos. Y así hemos venido tocando los diferentes puntos doctrinales de nuestro Señor Jesucristo. Vamos pues a dar inicio, pero primero permítanme hacer una oración. Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesús, ruego, Santísimo Señor, que me respalde, Santísimo Dios, en este estudio, Santísimo Señor. Que tú dirijas, bendito Dios, cada una de las palabras, Señor, que se han de hablar en este estudio. No me permitas, bendito Señor, hablar cosas erróneas ni falsas, Señor eterno, porque de ello te tendré que dar cuenta, mi Dios amado. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu presencia en este lugar. Y ruego, Santísimo Señor, que tú estés aquí presente y que tú dirijas este estudio y este servicio para la gloria tuya, Señor, y edificación de todo tu pueblo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, empezamos sobre la doctrina de la resurrección de los muertos. En el Antiguo Testamento se asociaba la esperanza de la resurrección con la esperanza mesiánica del día del Señor, como lo vemos en Daniel 12, del 1 al 2. Lo leemos rápidamente. Daniel 12, del 1 al 2, vamos a estar. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Amén. Evento subsiguiente al tiempo de angustia del desolador. En Isaías 26, del 19 al 21, también nos habla al respecto. 16. Isaías 26, del 19 al 21. Dice así: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Aleluya. 21, Anda, pueblo mío, entre en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Aleluya. Amén. Y así, hermanos, también en el Evangelio de Juan se menciona como esperanza relacionada con el día postrero o el día del Señor. Esto lo vemos en Juan 11:24. Juan 11:24. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Así se menciona. 11:24. Sí, 11:24. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero.
Continúo. Sí. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ajá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Aleluya. Bien. Esta doctrina sobre la resurrección de los muertos se conocía entre el pueblo judío, ¿verdad? Era común esa doctrina de la resurrección de los muertos. Veíamos que los fariseos creían en esta doctrina, los saduceos no creían en esta doctrina de la resurrección de los muertos. Bien, pero era común esta creencia. Cuando nuestro Señor Jesucristo en Marcos 9 y 10, vamos a leerla. Marcos 9 y 10. Sí. Marcos 9 y 10. Sí. Dice: y descendiendo ellos del monte, les mandó a que nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y lo guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Así es. La resurrección de los muertos, miren, era común, como ya lo mencioné antes, entre el pueblo judío, más por la secta de los fariseos. Pero en este caso, aquí traducido es una palabra griega que viene, se traduce como ek necrón, que significa de los muertos o entre los muertos. Ellos sabían que iban a resucitar todos los muertos, pero no, para ellos era nuevo esto. ¿Cómo? ¿De los muertos? ¿O de entre los muertos? O sea que, ¿cómo van a resucitar unos y los otros se van a quedar? Sí, para ellos era algo nuevo, para los discípulos del Señor. Por eso dice aquí, dice que ellos discutían, ¿verdad? O hablaban. Dice, de aquello de resucitar de los muertos. ¿Qué sería aquello de resucitar de los muertos? Para ellos era nuevo esto. Sin embargo, el Señor Jesús nos lo enseñó en su palabra y les enseñó a ellos de entre los muertos o de los muertos. ¿Qué significa esto? Que los que van a resucitar en Cristo Jesús, o los que vamos a resucitar en Cristo Jesús, vamos a ser levantados de entre los muertos. O sea que los demás, los que no resuciten, ahí van a permanecer, ahí van a estar, y no van a resucitar hasta mucho tiempo después. Ahorita lo vamos a ver. Puesto que esto es verdad, es necesario considerar el segundo advenimiento en su relación con el programa de la resurrección. Y con respecto a esto, no es posible considerar toda la doctrina de la resurrección, sino limitar el estudio a los aspectos escatológicos o proféticos de esta doctrina. Aleluya. La doctrina de la resurrección es una doctrina cardinal de la palabra de Dios, ¿sí? O sea, es principal. Vamos a ver, clases de resurrecciones. En la Escritura se predicen dos clases de resurrecciones en el programa de Dios. Vamos a ver, número 1, o inciso A, la resurrección para vida. Y B, la resurrección para juicio. La resurrección para vida, hay un número de pasajes que enseñan esta parte. Por ejemplo, en Lucas 14, 13, 14. Otro hermano puede buscar en Filipenses 3, 10, 11. Vamos a participar todos. 14, 13, 14. Sí, Lucas 14, 13, 14. Dice la palabra del Señor así: mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar,
pero te será recompensado en la resurrección de los justos. En la Amén. resurrección de los Amén. Hay dos tipos de resurrección. Sí. Filipenses 3, 10 y 11. Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. De entre los muertos. Amén. Y Apocalipsis 26 y otro hermano en Juan 5, 28, 29. Apocalipsis 26 Sí, dice, 25 y 6. bienaventurados 5 y 6, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Gloria a ti. Esta resurrección, que la resurrección para vida se le llama también la primera resurrección, ¿sí? Primera resurrección y también se puede llamar resurrección para vida, ¿sí? ¿Sí? Vámonos a Juan 5, 28, 29. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros y los que hicieron lo bueno Oirán su voz. oirán Amén. su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aleluya. Algunos dicen que va a haber una resurrección general, ¿verdad? Hay escuelas donde enseñan que va a ser una resurrección general, por lo que se dice en Daniel 12, 1, 2, y aquí en esta parte de Juan 5, 28, 29. Pero aquí nuestro Señor dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora, un tiempo, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y hay un lapso. Mas los que hicieron lo malo no van a resucitar, ¿verdad? Van a resucitar hasta después. Los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Sí? La resurrección de los justos es la resurrección de entre los muertos y consiste en el uso que se hace en el texto de las palabras en griego, que ya lo mencioné antes, ek necrón, E-K-N-E-K-R-O-N, ek necrón, ¿sí? ¿Qué significa? Ya les había dicho, de los muertos o de entre los muertos. Y esta resurrección, ek necrón, que significa de entre los muertos, no habla ni una sola vez, ¿verdad? No se aplica a los impíos. Amén. Esta resurrección se usa 49 veces en la palabra de Dios y 34 para expresar la resurrección de Cristo. 3 veces para expresar la supuesta resurrección de Juan el Bautista por Herodes. 3 veces para expresar la resurrección de Lázaro, que también fue levantado de entre los muertos. Amén. Y 3 veces se usa también para expresar figuradamente la vida espiritual de entre los muertos. Y las restantes 4 veces se usan para expresar una resurrección futura de entre los muertos, como lo vemos en Marcos 12:25. Marcos 12:25. Sí. Lucas 20 del 35 al 36. Marcos 12:25. Ajá. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos.
Amén. Amén. Y Lucas 20, 35, 36. Dice, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Ay, gloria Amén. al Señor. Hechos 4, 1 y 2. Hechos 4, 1, 2. Hechos 4, 1 y 2. 4, 1 y 2, dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Sí, Pero, hasta ahí. 4 del 1 al Al 2. dos, ¿Verdad? Fíjense bien, aquí es bueno que analicemos cómo a estos personajes no les agradaba que los discípulos hablasen sobre la Los resurrección, saduceos. ¿verdad? Los saduceos. Y sobre todo que dijeran que Cristo era él, que por él era la resurrección. Hechos 4, 1 y 2, lo volvemos a leer y lo vamos a analizar. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo. ¿Quién enseñaba al pueblo? Los saduceos. Los discípulos de Cristo, los apóstoles, enseñaban al pueblo. Y los saduceos y los sacerdotes con el jefe de la guardia se resentían, ¿verdad?, de que los discípulos de Cristo enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección, aquí sí dice, de entre los muertos. ¿Sí? Esto no les agradó y por tal motivo le echaron mano a Pedro y a Juan, ¿verdad?, en este pasaje. Bien, aquí vemos que hablan claramente sobre la doctrina de la resurrección que Cristo Jesús nos enseñó. Amén. Dice, yo soy la resurrección, ¿verdad? La resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Esa es enseñanza primordial de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, Y amén. debemos de creer en que vamos a resucitar en Cristo Jesús. Sí. Bueno, pasamos a la segunda resurrección. Lo acabamos de leer en el libro de Apocalipsis 25, pero lo volvemos a leer y en el mismo capítulo 20 del 11 al 13. Vemos aquí claramente que esta resurrección trata con los perdidos. 25. Sí. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. En el versículo 11, por favor. En el 11. Y vi un gran trono blanco, Amén. el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Muy bien. Y vi a los muertos. Grandes y Hasta el pequeños. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Amén. Hasta ahí.
Vemos que esta resurrección trata con los perdidos. Dice, se Amén. levantan en el juicio ante el gran trono blanco, ¿verdad? Y es la resurrección de condenación o la resurrección para juicio. Vamos a pasar, vemos aquí cuál sería el programa de la resurrección en 1 Corintios 15, 22, 24. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos enseña sobre el programa de la resurrección. Si gusta pasar, pase. Pase. Es bienvenido, pase. Bienvenido, papá. 1 Corintios 15, del 22 al 24. 15, del 22 al 24. ¿Sí? Dice, porque como así, como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Dice aquí el apóstol Pablo: Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Amén. Entonces aquí el apóstol Pablo nos demuestra varias etapas definidas en la resurrección. ¿Sí? Cristo, las primicias, ¿verdad? Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Aquí en esta parte donde dice el fin, bueno, se sobreentiende también que viene la resurrección para condenación y juicio, ¿verdad? Porque está el juicio final, ¿no? Ante el gran trono blanco. Bueno, el orden de los eventos en el programa de la resurrección sería, concluyendo, número 1, la resurrección de Cristo como el principio. Amén. ¿Sí? Como el principio del programa. Esto ya lo acabamos de leer en 1 Corintios 15, 23. Número 2, la resurrección de los santos de la era de la iglesia en el traslado, como lo hemos leído en 1 Tesalonicenses 4:16. Si gustan, lo leemos. 1 Tesalonicenses 4:16 es la resurrección de los santos de la era de la iglesia en el traslado, cuando Cristo venga por su iglesia. Lo leemos. 4:16. Primera de Corintios 4:16. Perdón, Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. 4:16. Qué bueno que están atentos, ¿eh? Va. Primera de Corintios. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Número 3, la resurrección de los santos del periodo de la tribulación. Apocalipsis 20, del 3 al 5, nada más. No se quieran ir hasta el 8. 20 del 3 al 5. Sí. 20 de Ah. Número 3. Me dice, Apocalipsis 20, del 3 al Y 5. lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones
que fuesen hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Amén. ¿Hasta ahí? Hasta el 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Hasta ahí. Hasta ahí. Entonces, la resurrección de los santos del periodo de la tribulación. ¿Sí? Esa es otro orden, de otro evento. Perdón, es otro evento. Número 4, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Es la resurrección de los santos del periodo de la tribulación junto con la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. ¿Sí? Número 4 es Daniel 12:2, lo leímos en Isaías 26:19. Estos van a resucitar en la segunda, no, ya lo leímos, en la segunda venida de Cristo a la tierra. ¿Sí? Fíjense bien. Número 1, primero habla sobre la resurrección de Cristo como el principio del programa de la resurrección. Cristo resucitó. 2, la resurrección de los santos de la era de la iglesia en el traslado. 3, la resurrección de los santos del periodo de la tribulación junto con la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Y finalmente, la resurrección final de los muertos no salvos, como lo leímos en Apocalipsis 20:5. Pero los otros muertos, ¿verdad? A ver, léelo. Dice, pero los otros muertos, ahí en el 5. Aquí en Daniel lo explica más claro. En Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, los hijos, los escogidos, los justos, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Sí. Muchos toman, bueno, no muchos, algunos toman este pasaje de Daniel 12, del 1 al 2, como una resurrección, lo mencionaba hace rato, general. Y este punto lo tocan mucho los arminianos, ¿sí? Porque dicen, vamos a resucitar todos al mismo tiempo, unos para vida eterna y otros para condenación perpetua. Pero tenemos que ver que hay un lapso de tiempo entre una resurrección, entre la primera resurrección y la segunda resurrección, como lo leemos en Apocalipsis 25. Pero los otros muertos, por eso quiero que leamos ese pasaje. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Ahí está clarito. Amén. Ahí está clarito. Nada de que todos van a resucitar al mismo tiempo. No. Ahí está clarito. Y ese es algo que debemos de tomar en cuenta porque lo toman los arminianos. Una resurrección general. Y no es así. Hay un lapso de tiempo entre la primera y la segunda resurrección. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces vemos, ya lo leímos, Apocalipsis 25, y vemos el juicio final ante el gran trono blanco, el mismo Apocalipsis 20, del 11 al 14, que ya lo leímos. Los primeros 4 eventos son o estarían incluidos en la primera resurrección. Los primeros 4 eventos, como lo marca aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 23, forman parte de la primera resurrección. Y la última o el último evento, que es la resurrección final de los muertos no salvos, es
o resurrección de condenación. Esa es la segunda resurrección. Primera de Corintios, ¿qué? Primera de Corintios ya lo leímos, 15, 23 o 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno, aquí lo dice claramente también, pero cada uno en su debido orden. Amén. Nada de que todos juntos. Amén. No. Gloria a Dios. Cada uno en su debido orden. Y aquí ya nos da el orden, ¿verdad? Cristo, las primicias. Luego, fíjense bien, Cristo, las primicias. Cristo, viene una coma, las primicias, punto y coma, o sea, Cristo son las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Nosotros. Sí. Luego, en fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, ahí es donde va a ser el juicio del gran trono blanco y van a ser levantados los muertos que no salvos para condenación eterna. Amén. Bueno, es la segunda O sea, resurrección. perdón, cuando dice los muertos en Cristo resucitarán primero, y aquí después los que hayamos quedado, o sea, nosotros, ¿verdad? Vamos a ser levantados. Inmediatamente. Ese es el traslado, Exacto. ¿verdad? Paruski, la venida de Cristo. Aleluya. Sí, entonces está todo claro, entendido, ¿hay alguna duda? Nada más te quería preguntar, o sea, cuando habla el Señor dice que los muertos en Cristo se refiere que nada más van a resucitar a vida, o sea, para el Señor, los que recibieron a Cristo estando muertos, Sí. ¿verdad? Los que no lo recibieron después van a despertar. Hasta después de 1000 años. Después de ¿verdad? mil Después años. Del milenio, después del milenio. Amén. ¿Sí? Para juicio y condenación. Gloria a Dios. Bien, hemos terminado con este estudio y vamos a dar lugar aquí a un comentario que quiere hacer el hermano pastor. Amén. Gloria a Dios, le damos gracias a Dios. Amén. Padre bendito seas. Padre Santo, poderoso, Gracias, Creador de Señor. voz de vida, te doy la honra, la gloria y la Por esta alabanza de ti, Padre enseñanza, Santo y bendito poderoso, Señor, que Señor, nos tú has sabes dado. la intención del corazón de Santo, cada uno de tus poderoso hijos y en especial de esta hija Bendito tuya que está seas. aquí, Padre. Te doy gracias, bendito Señor, porque sé, Señor, que tú le pones palabras de sabiduría en sus labios, Señor, y que les pido, Padre Santo y poderoso, que sean de bendición para todo tu pueblo, Señor. Síguela usando como vaso de honra, Señor, porque necesitamos de ti, Señor. Padre, gracias, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, discúlpenme, pero ahorita me vino. Amén. Israel, el pueblo de Israel también va a resucitar, ¿verdad? Aquellos que sean redimidos a través de la sangre de Cristo en la tribulación, y ellos forman parte de la resurrección de los santos del periodo de la gran tribulación. Amén. Nada más quería hacer mención del pueblo de Israel. Si no hay que hacerlo menos, pues Sí, amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar, hermanos, con nuestro servicio. Los invito a que se pongan de pie. Vamos a continuar con la alabanza, la adoración. amén. Vamos a entregar a nuestro Señor un fruto de labios que le pedimos en el nombre de Jesús, que llegue a su presencia como un olor grato, y que la bendición del Señor se derrame sobre la vida de cada uno de nosotros, que descienda a su presencia en este lugar de tal manera que le alabemos con júbilo y con gozo. Para eso vamos a dejar el lugar a nuestros hermanos, a nuestro hermano que dirige la alabanza. Las jovencitas que van a pasar, ¿no van a pasar? Ah, ¿no? Ah, bueno, entonces vamos a dejarle lugar a nuestro hermano que va a dirigirnos en la alabanza, y esperemos que sea de bendición para todo el pueblo. Gloria Amén. a Dios. Bueno, hermanos, pues vamos a alabar a nuestro Dios, amén. Sí, amén.